TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, buenas noches, bienvenidos. Este es un programa especial de Agenda Pública. En esta semana vamos a conversar con el obispo Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, UNE, quien está con nosotros para conversar de importantes temas que están sucediendo esta semana, particularmente, y por qué no decirlo desde el inicio, nos interesa saber toda la polémica que se ha suscitado en torno a la realización del ya tradicional Te Deum evangélico en este mes de septiembre. Obispo, bienvenido a Agenda Pública. Muchas gracias por la invitación. Espero ser de provecho en las respuestas que se puedan dar. Obispo, precisamente en función de lo que preguntaba Fernando, cuéntenos más detalles respecto de toda esta polémica que se generó en relación al Te Deum y la exclusión de la cual usted habría sido objeto, por no decir víctima, objeto. Sí. ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, en realidad me llama la atención de que un diputado de la República tenga que hablar de mi exclusión. No fue un obispo, no fue un grupo de pastores, sino fue justamente un diputado de la República que a una periodista del diario El Mercurio le explica que yo estoy excluido, sin invitación, para poder participar de un Te Deum que se ha venido construyendo con el esfuerzo de todos los evangélicos a través del momento que se implementó el año 74, y la gente que cuenta esto fue de acuerdo a la decisión del general Augusto Pinochet, que definió una situación ahí, después que la Iglesia Católica también, digamos, hubiese tenido algunos conflictos con el entonces monseñor que estaba a cargo de la Iglesia Católica. Entonces, digamos, el gobierno del general Pinochet definió ir a JH. Ahora, pero siempre han habido voluntades y justamente en esta oportunidad como que yo entiendo por lo que ocurrió el año pasado con la presidenta Bachelet. Sí, 2017. El año 2017 fue un Te Deum bastante conflictivo debido también a la génesis como se da esto. En realidad, la génesis que se da, el hecho de que nos juntamos varios obispos, pastores, representantes de organizaciones y nos sentamos en una mesa a conversar de qué manera se puede llevar adelante esto. En esta oportunidad, definitivamente, digamos, fuimos excluidos de esa organización. Sí. Entraron otros pastores y luego esta persona da como la vocería de que estábamos excluidos. Ahora lo lamentamos porque en el fondo siempre ha sido y se apunta a la unidad de la Iglesia. Y eso se rompe con esto. Parece un contrasentido incluso. Bueno, en realidad me parece una actitud poco cristiana, con mucha falta de afecto, de amor, con muy poca solidaridad. Entendiendo que todos tenemos pensamientos, iglesia, miradas, hablemos así, perspectivas personales con respecto a la realidad de un país diferente. Entonces, pero de todas maneras, la Biblia nos dice que tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y eso como que va en contrasentido con lo que en un momento dado predicamos. Y eso yo creo que al menos al interior de la Iglesia ha tenido algunas repercusiones bastante, digamos, lamentables, de dolor. Hay mucha gente que ha mostrado su afecto en esta situación y que definitivamente estaban por ir y ahora no van a poder participar. Claro, porque no solamente lo excluyen, ustedes también excluyen, como decíamos al principio, a la mesa de unidad, UNE, a la mesa ampliada, también a la CUPREM. Son un número importante de entidades evangélicas que con esta decisión quedarían fuera de la participación del Te Deum. Mire, en Chile existen más de 3.500 denominaciones evangélicas y se agrupan en diferentes organizaciones, y nosotros la Mesa Ampliada hasta el momento somos una entidad que ha venido integrando, aglutinando lo más probable la mayor cantidad de iglesias que deciden poder integrarse en un conglomerado. Esa es la realidad. Y de la noche a la mañana excluir
al presidente significa excluirlo a todos. Pero aquí quedan excluidos el Ejército de Salvación, las Asambleas de Dios, las iglesias pentecostales tradicionales, organizaciones pastorales de base, unidades que normalmente son parte de este conglomerado que no van a participar, iglesias wesleyanas, históricas, las iglesias presbiterianas, un sector importante pentecostal también que no participa, aunque igualmente un Te Deum con 50 personas en el altar igual da para eso, pero no tienen la representatividad que en realidad tienen todo este otro conglomerado. Sí. O sea, de hecho, lo más probable es que puedan asistir 50 pastores o obispos y estar sentados en el altar y decir aquí aparentemente está una gran parte de la iglesia, pero no es así. ¿Y qué le parece este acto de solidaridad que han expresado particularmente la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, la diputada Maya Fernández, y también el presidente del Senado, que es la segunda autoridad institucional del país, el senador Carlos Montes, en solidaridad con esta exclusión a este sector evangélico, han decidido no participar del Te Deum, y hasta donde entendemos tampoco va a ser transmitido por la televisión chilena como se hacía habitualmente, y esto podría seguir desencadenando. Habían rumores incluso que quizás hasta el presidente de la República está evaluando no asistir. ¿Qué opinión le merece toda esta polémica que se forma en torno al mundo evangélico? Bueno, yo lo veo también como un trabajo que hemos desarrollado aproximadamente por 25 años. Me ha tocado la responsabilidad más de 10 años ser representante protocolar de la Iglesia Evangélica ante la autoridad. Y han pasado muchos presidentes y muchas autoridades en la relación. Por lo tanto, a uno lo conoce mucha gente y lo conoce, digamos, dentro del marco de conocimiento, siempre hemos funcionado dentro del marco del respeto, las buenas relaciones, y a pesar de también tener pensamientos diferentes, ¿sí? Sí. No todos los seres humanos pensamos lo mismo. Perdón, obispo, pero en función de lo mismo, algunos lo han catalogado a usted como operador político de la nueva mayoría. ¿Qué responde a esas críticas? Mire, mi relación con la autoridad ha sido oficial y protocolar. Ahora, que normalmente uno atiende las cosas de la autoridad en buena lid y de buena forma, porque es como por formación que uno tiene en el respeto, en las buenas relaciones, con todo. Ahora, pero eso no significa que uno esté operando políticamente hacia un cierto sector. Ellos lo están tratando de poder decir así, digo ellos, porque fue un diputado que lo planteó. El diputado Eduardo Durán. El diputado Eduardo Durán que lo planteó de esa manera. Ahora, si él lo ve así, allá es la mirada de él, pero yo diría que él sí puede operar políticamente porque está en una posición y está operando políticamente para poder definir situaciones como esta misma del Te Deum. O sea, ¿por qué mi pronunciamiento ha sido que se ha politizado el Te Deum? ¿Por qué? Porque él está influyendo en las decisiones que hay en su propio papá, que es el obispo de la iglesia local, que es el pastor de la iglesia JH, y lógicamente han puesto definiciones ya antes de que partan las reuniones con el resto de los pastores. Sí. Situaciones como la exclusión mía, situación de decir, ¿sabe qué? El que va a presidir el servicio va a ser el obispo Durán, o el que va a predicar el mensaje central va a ser el obispo Durán. Son definiciones que lo hacen justamente la gente JH y políticamente, digamos, lo hacen de una manera, yo diría, en la reacción más dura, porque siempre hemos tenido diferencias entre los pastores y obispos, pero siempre las hemos superado. Siempre, lógicamente, hay diferencias de pensamiento, de posiciones políticas, por qué no decirlo, porque hay miradas y perspectivas diferentes, pero siempre lo hemos superado. Y han ocurrido todos los Te Deum que han habido, nos hemos relacionado igual, pero ahora como que pareciera ser que una mano más dura de una posición política determinada está diciendo excluyamos a este, sacamos, digamos, de una sola vez todo este segmento de la iglesia y al final yo creo que no corresponde porque falta de tolerancia, falta de una mirada solidaria, de una mirada, yo digo, de afecto, porque en el fondo igual uno tiene que amar a su hermano, significa que aquí no hay amor bajo ningún punto de vista y lamentamos esto porque también los pastores que están por este otro lado con uno están a disposición de poder ir y con un... Yo digo ataque, digamos, hacia mi persona, lógicamente los pastores se repliegan. Ahora, la mirada de la presidenta de la Cámara de Diputados me parece loable en el sentido de que ella también ha tenido una muy buena relación con nosotros.
También nosotros hemos tenido una buena relación con el presidente del Senado, o también una relación de respeto con el presidente de la República. Ahora, somos conocidos por la autoridad. Ahora, si se excluye un porcentaje de la Iglesia, yo creo que ellos están en una decisión muy válida de poder decir, ¿sabe? Yo voy o no voy. Y se lo han tomado por el lado de tal vez ser solidario con uno. Al menos yo he recibido una cantidad de WhatsApp de varios diputados que nos conocen y nos hemos relacionado, mostrando su solidaridad, diciendo, obispo, cuente con nosotros no vamos a ir porque estamos con usted. Y entendemos que, digamos, son decisiones personales. Obispo, ¿podría ser que una de las razones de esta decisión de tanto el presidente del Senado, Carlos Montes, como el presidente de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, tenga que ver, en primer lugar, con lo que sucedió el año pasado, claramente, que hubo insultos en contra de la presidenta, gritos, pero también hace una semana, un poco menos, al senador Rabindranath Quinteros en Osorno, cuando salió de un culto, también había un grupo esperándolo. Claro. ¿Usted considera que además de estas acciones de disputa de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, en el nivel superior, también están operando ciertas fuerzas para generar estos grupos que lleguen a insultar a algunas autoridades que no son de su línea o que no compartan lo que se ha votado, porque hoy día estaba claramente en la mesa o la discusión política el tema de la ley de identidad de género, que podrían haber tenido algún tipo de agresión verbal en contra de estas dos autoridades? Sí, bueno, yo creo que son temas que se suman. Se suma una exclusión de una persona conocida dentro del ambiente evangélico. Se suma lo que ocurrió el año pasado hablemos con la institucionalidad, sí, presidencia de la República, independiente de que haya sido la presidenta Bachelet, que este año puede ocurrir también con el presidente Sebastián Piñera. O sea, afectar la institucionalidad de un país atacando a una presidenta y en lo posible probablemente atacar a un presidente nos parece absolutamente fuera de lugar. Lo que nosotros el año pasado nos expresamos que era absolutamente fuera de lugar que una persona se parara en un púlpito desde esa trinchera, sí, y pudiese ocupar el altar, que el altar está dedicado para alabar, para adorar a Dios, para poder atacar a una presidenta. Eso para mí fue cuestionable, lo dije por diferentes medios. Ahora, porque lo dije y porque enfrenté justamente una situación, digamos, para poder ordenar los pensamientos de muchos evangélicos y también de la propia autoridad, porque la autoridad queda descolocada en una situación así. Dicen, bueno, digamos, ¿dónde está el respeto? Entonces, lógicamente, un pronunciamiento de colocarnos en una relación institucional como Iglesia Evangélica, la orientación mía es decir, ¿sabe? Aquí hay un equívoco de la persona que lo hizo, por lo tanto, aquí hay que ordenar el tema. Eso fue lo que yo dije e hice en su momento. Ahora, ese es un segundo elemento. El tercer elemento de que hay una ley que definitivamente se aprobó, que es la ley de identidad de género, que si bien es cierto hay gente que puede estar a favor o en contra, y en este caso hay un segmento evangélico que está liderado por los diputados de la, entre comillas, bancada evangélica, que son una realidad del mundo evangélico, que promovieron el hecho de estar en contra, y es válidamente el pensamiento de ellos, pero definitivamente hubo una aprobación de esa ley. Sí. Ahora, la institucionalidad de un país hay que respetarla. Aquí hay un Congreso que se pronuncia en base a gente que se votó por ellos, llámese diputados, senadores, y que al final hay una ley en el país, y eso es, que hay posiciones valóricas y de planteamientos contrarios a ellos, sí las hay. Habían 46 diputados que no estaban de acuerdo con esta nueva ley, y es válido, pero hay alguien que ganó en esto, y fue la ley. Ahora, que hay grupos también evangélicos que han estado propiciando una lucha en contra de la ley de igualdad de género, estuvieron presentes en el Congreso, le gritaron cosas tanto a los diputados como también a los senadores, inclusive le gritaron cosas al presidente, sí, diciéndole presidente Piñera traidor, y entre otras palabras, que me parece que son palabras que no se condicen con el planteamiento de una persona que se llama cristiana, porque por último, si somos cristianos,
y hay una posición diferente, respetémonos. O sea, aquí yo creo que hay grupos dentro de la Iglesia Evangélica que están siendo motivados también y alimentados por pensamientos ultras y que al final afectan a todo el resto de los evangélicos. Que tenemos una línea de pensamiento, y si bien es cierto podríamos estar inclusive no a favor de una identidad de género como se planteó en la ley, pero con respeto. Nosotros ocupamos los canales que existen dentro de la institucionalidad del país, el marco institucional, para decirle, sabe, señor diputado, nosotros no estamos de acuerdo con esto, señor senador, no estamos de acuerdo con esto, señor presidente, no estamos de acuerdo, y no tan solamente en privado, sino con documentos públicos en el cual marcamos nuestra propuesta como lo hicimos en el tema del aborto. Perdón, pero no de esta manera tan... Sería bueno, obispo, que le pudiera contar también a los televidentes de Agenda Pública cuál es su postura, cuál es su visión respecto de la ley de identidad de género que se aprobó hace poco. Y están en contra, pero ¿por qué? Ya, lo que pasa es que nosotros, el mundo cristiano, el mundo evangélico, nuestros planteamientos emergen de un libro que todos saben que es la Biblia. Sí. Y lógicamente para nosotros Dios está por sobre todas las cosas, y cuando Dios crea el universo, de acuerdo a la Biblia, crea dos sexos, hombre y mujer. Dice que Dios creó a Adán y Eva, y creó dos sexos. El tema de la ideología de género viene recién por ahí por el año 2009 y a la fecha 2014 se ha empezado a presentar una nueva propuesta de sexo y en la ideología de sexo. Y lo que plantea esta nueva ideología es que no tan solamente puede existir hombre y mujer, sino otra nueva forma de vivir su sexualidad, y apunta al tema trans, al tema de alguna área o desarrollo de la sexualidad diferente a lo que es hombre o mujer. Y en base a eso, de acuerdo a las realidades que existen y son reales en el país a nivel de niños, a nivel de adolescentes y a nivel de adultos, los estados comienzan a legislar con respecto a eso y legislan con respecto a un segmento que puede ser minoritario, pero el hecho de no hacerlo pasa a ser discriminatorio, por lo tanto los estados tienen la responsabilidad de poder legislar. Ahora, hay algunos que muchos, digamos, su posición es cuando la persona es adulta y dice, sí, es adulta, entonces por lo tanto tiene todo el derecho a hacer su cambio registral de nombre y también a vivir su propia sexualidad. Hay otros que dicen, mire, sobre los 14 recién se está desarrollando su sexualidad, por lo tanto tiene recién derecho a cambiar su sexo registral en el registro civil. Y la otra posición era de los 6, 7 años, que todavía era un niño y todavía le falta un desarrollo de personalidad, por lo tanto le faltaba poder definir su sexo y tenía que hacerlo acompañado de su tutor o algún representante para poder definir su sexo. Ahora, la realidad es una, y lo que en un momento dado habla lo natural, el sentido común, y lo que nosotros defendemos en la Biblia, dice otra cosa. Entonces son posiciones que se contraponen y al final son complejas. Y esa tarea la tienen, yo digo, la tienen los legisladores, digamos, el Congreso tiene la tarea de poder legislar y buscar soluciones a ese tipo de temas. Ahora, mi posición va a seguir siendo la misma posición de siempre, en el cual es una perspectiva bíblica y es mi conciencia con Dios, es mi conciencia la cual yo enseño y planteo lo que es la Biblia. Ahora hay algunos que podrán adscribir a eso y otros no podrán adscribir a eso, pero el mundo tendrá que seguir siendo mundo y la realidad tendremos que seguir compartiendo una realidad de personas, porque no vamos a matar a los que no piensan así, no vamos a matar a los otros que piensan diferente, y el mundo seguirá siendo el mundo. Ahora, pareciera ser que la discrepancia que sostiene la mesa ampliada, o más bien desde JDH con la mesa ampliada que usted preside, por lo que usted nos cuente, por lo que uno puede leer, no es tanto del orden teológico como del orden político respecto a estos temas. ¿Usted lo visualiza así o también considera que con JDH o con otro obispo tienen también discrepancias teológicas significativas? Hay algo de los dos, o sea, y yo incluiría el tema político también. O sea, hay miradas teológicas, interpretaciones teológicas diferentes, hay miradas, digamos, personales diferentes y políticas diferentes. Por lo tanto, también se van sumando miradas y perspectivas, inclusive yo añadiría, es la forma como enfrentamos estos temas.
porque esto de los temas valóricos ya viene de un tiempo a la fecha, y yo creo que nos hemos equivocado nosotros los evangélicos de qué manera podemos plantear a la autoridad nuestra posición, nuestra propuesta. Lo hemos hecho de la manera nuestra, otros se han exacerbado los ánimos, se han radicalizado mucho. ¿Por qué? Porque se da por un lado de la impotencia de poder no saber plantear sus temas, y eso provoca todo este desorden, que lo hacen grupos que están al alero de la iglesia, pero no son grupos que están como iglesia organizados. Y eso, o como organizaciones pastorales organizadas, sino son grupos disidentes de la iglesia que sí están teniendo una lucha en esa línea. ¿Qué sentido hay detrás de todo esto, a su juicio? ¿Por qué se genera, al final de cuentas, esta división y se trata de alguna manera, de que exista más desunión, efectivamente, y aumente también la desafección de la ciudadanía hacia la clase política, hacia la Iglesia Católica, hacia la Iglesia Evangélica? Quienes están promoviendo este escenario complejo, ¿qué es lo que buscarían, a su juicio? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que podríamos pensar que hay mucho desconocimiento de los temas. Hay mucha caricatura de las personas que son parte de, o somos parte de. Hay mucha mentira, no existe una cosa, un tema con una información muy detallada, una información en la cual la persona pudiese comprender esto. Ha faltado mucha comprensión de los temas valóricos de parte de un segmento evangélico, en el cual más bien, en vez de acompañar, se ha afectado, y lógicamente se produce, como tú bien dices, una desafectación a todo lo que es religioso, porque uno está mirando y las críticas llueven, y llueven no tan solamente a la Iglesia Católica por lo que va a estar viviendo, sino también a los evangélicos porque la forma como se procede en esto. Yo he leído un personaje que fue un pastor en Inglaterra, porque toda esta situación muchos países de Europa ya lo han vivido, o sea, lo vivieron hace 10, hace 15 años, otros lo siguen viviendo, pero ya lo pasaron. Entonces John Stott, que es un escritor inglés, él dijo: ¿de qué manera enfrentamos estos temas? Ahora, ¿lo enfrentamos golpeando al otro? Que parece que es lo que está sucediendo. Claro, digamos. que pareciera ser que hay un sector de algunos cristianos evangélicos que están golpeando de esa manera para poder provocar la desafectación, para hacer un efecto negativo hacia lo religioso, hacia la espiritualidad o hacia la iglesia, o lo tomamos de alguna manera en el cual, y en la otra manera es como diciendo, ni fu ni fa, o sea, no hagamos nada. No, si aquí lo que hay que tomarlo, y yo aprendí de eso, es ser propositivo con nuestra propuesta, y decir, esta es nuestra propuesta, somos propositivos en esto, y el que quiera sumarse a esta propuesta, que somos nosotros, bienvenido. se sumará y será parte de esta forma de pensar, y si no quiere, no quiere, porque tenemos que entrar a pensar y a definir que nosotros somos personas que respetamos la conciencia del otro. O sea, aquí hasta se avasalla con la conciencia del otro, y la vida nos enseña, y la cultura nos enseña que tenemos que respetar nuestras conciencias personales, porque si no, al final estamos en una dictadura de conciencia religiosa, lo que por mucho tiempo le criticamos a la Iglesia Católica, que ellos tratan de poder imperar y imponer su forma de pensar, y decir lo que ellos, y hacer lo que ellos tenían, lo que ellos estaban planteando. O sea, nosotros los evangélicos estamos en las mismas. Yo no estoy de acuerdo con imponerle a otro mi conciencia hasta cuando el Espíritu Santo pueda actuar en la persona y tener una forma de pensar en la cual podamos coincidir. Si aquí yo creo que no podemos juntar, hablando claro, el aceite con el vinagre, o sea, tenemos que tener algunos puntos de encuentro. Ahora bien, pareciera que esta polémica se da en un momento en que las fuerzas, por llamarlo de alguna manera, o la presencia de las convicciones evangélicas en el país ha ido ganando más fuerza en los últimos años. Muchos analistas señalan que el crecimiento de las iglesias evangélicas en Chile en las últimas décadas o en los últimos 20 años ha sido muy potente en distintos lugares.
y por tanto han tenido acceso a incluso ahora a tener parlamentarios que se reconocen como tal. No hay que olvidar que las iglesias evangélicas parten, como nos recordamos nosotros, muchos de niños, uno se encontraba con las iglesias y con predicadores parados en la esquina porque no tenían lugar donde predicar. Hoy día las iglesias están instaladas en buenas partes de la ciudad, en casi todas las regiones, en todas las provincias, en todos los pueblos. Pareciera que tienen más poder. Y entonces la disputa hoy día es por quién controla o quién orienta y dirige ese poder. ¿O no es así? Yo creo que de alguna manera hay un cierto interés en poder conducir el segmento evangélico y de qué manera se pueda dirigir. Y justamente hay algunos que están tocando justamente el concepto de ser conservador dentro del ámbito evangélico, y pareciera ser que el conservadurismo es una línea en la cual los evangélicos funcionamos. Y yo lo que puedo pensar de que efectivamente en los temas valóricos, los evangélicos sí hay un acercamiento más a lo conservador. Pero también, por otro lado, en otras áreas, el evangélico también es progresista. El evangélico también está atendiendo al necesitado, al pobre. Tiene una mirada también diferente con respecto a otros temas. Pero en estos momentos yo creo que se ha ganado mucho en el desarrollo de la iglesia, en su conjunto. Lamentamos que se estén dando estas situaciones que provocan una división, yo digo por planteamientos desacertados. El actual diputado, fuera de ese desacierto que tuvo de exclusión, ha tenido otros desaciertos lamentables dentro de su pronunciamiento que tuvo inclusive para la misma ley de identidad de género, sí, que digamos un poco avergüenzan la realidad de ser una persona evangélica frente al resto de todas las personas, porque no todos los evangélicos estamos pensando como él. Me pareció muy bien la aparición que hizo el diputado Pablo Vidal, en el cual él dijo: no utilicen los principios religiosos, los principios de fe que tenemos los evangélicos para una utilización política. Y yo creo que eso fue justamente lo que en estos momentos están este segmento de la iglesia evangélica tratando de poder utilizar los principios, los valores que nosotros tenemos para hacer una utilización política. Y eso, yo digo, el cuidado que no tan solamente se está dando ahora, sino la proyección que pueda tener. Porque ellos con lo que en estos momentos están desarrollando y están proponiendo, inclusive con un ataque al mismo presidente, o sea, a su propio partido, que sí, les dio el hecho de ser diputado, están propiciando lo más probable a algún partido político. Obispo, le queremos agradecer este programa especial que nos haya acompañado. El obispo Emiliano Soto ha estado con nosotros para conversar, así que le agradecemos. Esperemos tenerle una nueva oportunidad para conversar de este y de otros temas. Así que muchísimas gracias a la teleaudiencia por estar con nosotros. Daisy, muchas gracias. Sí, el agradecimiento al obispo, y no olviden que este programa especial, como bien dice Fernando, se transmite el viernes 14 a las 21 horas por las pantallas de TNE. Así que tengan un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.